Bueno, ahora vamos a empezar a hablar ya más en términos matemáticos de las principales magnitudes relativas a las ondas, ¿no? Observemos en este caso esta partícula de la cuerda. Hagamos referencia de nuevo como idea ilustrativa de una onda a la onda de una cuerda, ¿no? Observemos esta partícula cómo oscila en dirección transversal y la onda se propaga en este sentido en la dirección del eje X, pongámosle. Entonces, una típica onda transversal, por ejemplo. Pero lo que importa acá es que vamos a empezar a definir las magnitudes más importantes relativas a las ondas. En primer lugar, el período. El período T mayúscula es un tiempo en segundos que demora una partícula, en este caso de la cuerda o del medio material, si es una onda mecánica, en hacer una oscilación completa. O sea, el tiempo que demora una partícula del medio material en hacer una oscilación completa en torno del punto central, digamos, ¿no? En este caso, sale del punto A la partícula, este pedacito de la cuerda, llega al punto B y luego vuelve al punto A. Ese tiempo se denomina período. ¿M? Es el tiempo que demora cada oscilación de las partículas materiales. Bueno, como es un tiempo, se mide en segundos, o podríamos decir segundo por cada oscilación, ¿cierto? En física siempre se coloca como una división, ¿cierto? Entonces, segundo por oscilación, no se pone en general porque se sobreentiende que T mayúscula es el tiempo de una oscilación. No es un tiempo T minúscula cualquiera, sino es un tiempo súper bien definido como el tiempo de una oscilación. Bueno, eso para empezar, ¿no? Relacionada con ese periodo de oscilación de la onda, del medio material, de cada partícula del medio material, por ejemplo, de cada pedacito de la cuerda, existe también la frecuencia. La frecuencia es la recíproca del periodo, porque la frecuencia son las oscilaciones que hace la partícula en cada unidad de tiempo. O sea, mientras que el periodo es el tiempo en segundo de cada oscilación, la frecuencia es al revés. Las oscilaciones por segundo, o ciclos por segundo, ¿no? O hertz, que esta es la verdadera unidad, ¿cierto? En la física la frecuencia se mide en hertz, pero es lo mismo que decir ciclos por segundo u oscilaciones por segundo. Bueno, revoluciones por segundo no sería tan adecuado porque revolución hace idea de giro, pero bueno, ciclo u oscilación por segundo. Pero la verdadera unidad es hertz y corresponde a 1 sobre segundo, porque recordemos que el ciclo como tal no es una unidad física, así que es 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo, segundo a la menos 1. Recordemos que elevar a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre segundo. Entonces, dimensionalmente, la frecuencia se mide en unidad de tiempo. Si hacemos el análisis dimensional, longitud, masa, tiempo de la frecuencia, es tiempo a la menos 1. Y no hay longitud y no hay masa. O sea, longitud a la 0, masa a la 0, tiempo a la menos 1, 1 sobre segundo, hertz. Esa es la unidad de la frecuencia. Entonces es bastante obvio que para calcular la frecuencia hay que dar vuelta el periodo, ¿cierto? 1 sobre t es f y viceversa. Si t pasa multiplicando arriba y f pasa dividiendo abajo, bueno, el periodo es la recíproca o inversa multiplicativa, 1 sobre la frecuencia. Son dos magnitudes estrechamente relacionadas. O sea, uno conoce el periodo y conoce la frecuencia, evidentemente, porque una es la recíproca de la otra. Me doy cuenta simplemente por las unidades. Por ejemplo, para poner un ejemplo mínimo, ¿cierto? Y no adecuado a la luz ni remotamente, ¿no? Si demorara un periodo de medio segundo cada oscilación, el periodo fuera de medio segundo, la frecuencia sería igual a 1 sobre el periodo, ¿o no? O sea, 1 sobre 0,5, y esto va a dar 2, como fácilmente podemos ver en la calculadora. Si hacemos 1 sobre 0,5, va a dar 2. ¿Qué significa esto? Que va a ser 2 ciclos por segundo o 2 Hz. Y es obvio, ¿no?, que si demora medio segundo en hacer un ciclo, en un segundo va a tener tiempo para hacer 2 ciclos, ¿no? Por eso la frecuencia es 2 ciclos por segundo, ¿no?
o medio segundo por cada ciclo. Súper fácil, elemental, eso no requiere más explicación. Pero ahora vamos a hablar de la longitud de onda. Ya le mostré en el simulador, ya tenemos idea de lo que es la longitud de onda. Ahí la tenemos graficada. Es la distancia que hay entre dos picos sucesivos, ¿m? O dos valles sucesivos, o dos puntos que estén en la misma fase, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así, es más fácil verlo como dos picos sucesivos. La longitud de onda. Y como toda longitud se mide en unidades de longitud, o sea, en metro, o se puede medir en centímetro, nanómetro, para el caso de la luz, distintos prefijos de metro, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver cómo se relaciona la longitud de onda con el período y la frecuencia. Y también con otra magnitud súper importante, que es la velocidad de propagación de la onda. Esto que vamos a ver ahora, que es genérico para ondas, de manera tal que se puede aplicar y se va a aplicar para la luz, pero se puede aplicar para cualquier onda. El sonido y cualquier tipo de onda va a ser aplicable estas fórmulas que vamos a ver ahora, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la definición de la longitud de onda, ¿no? Podemos imaginar que, como está redactado en el apunte, el tiempo que demora una partícula material, de un pedacito de la soga o de la cuerda, en hacer una revolución entera, una oscilación entera, de ir de A hasta B y después llegar de nuevo a A, ese tiempo es el tiempo que le va a tomar, digamos, a este pico llegar acá. Si imaginamos que la onda se va desplazando, es el mismo tiempo. Esto es súper fácil ver, ¿o no? O sea que si lo miramos no como un pedacito de la cuerda que sube y baja, ¿no? De A hasta B y de B a A, si lo miramos dinámicamente en movimiento, vamos a ver que ese tiempo, ese periodo, es el tiempo en que demora este pico en llegar acá, viajando la onda longitudinalmente hacia la derecha, ¿no? O sea que está bastante claro de que ese tiempo de la oscilación, de una pequeña partícula de la onda, es también el tiempo que le toma a la onda entera avanzar un ciclo. Eso se podría ver con el simulador perfectamente. Ya vamos a ver si lo mostramos con el simulador por si tienen dudas de ese aspecto en particular. Pero aceptando eso, que es bastante obvio, vamos a ver que la velocidad de propagación de la onda, como cualquier velocidad, la velocidad es distancia sobre tiempo, o para decirlo más correctamente, desplazamiento sobre tiempo, ¿cierto? Porque es una magnitud vectorial. Pero bueno, esa longitud desplazada, si vemos la onda como una perturbación que se propaga, vamos a ver que se desplazó lambda metros en t mayúscula segundos, o sea, en un periodo, en el tiempo que le tomó a una partícula del medio material hacer una oscilación completa y volver al punto de partida, el pico avanzó una longitud de onda. La onda, la perturbación, avanzó una longitud de onda. Entonces la velocidad es distancia sobre tiempo, longitud de onda, que es una distancia, sobre tiempo, t mayúscula, que es el periodo. Y de esa manera podemos decir que es lo mismo que decir lambda por 1 sobre t, porque decir lambda sobre t es lo mismo que decir lambda por 1 sobre t. Y como 1 sobre t es la frecuencia, la recíproca del periodo es la frecuencia, queda que la velocidad de propagación es igual a lambda por f. O sea, la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Eso es súper importante. Esta fórmula siempre se va a cumplir para toda onda luminosa, como vamos a ver en este tema, pero si estuviéramos en una onda del sonido o de lo que sea, también tendríamos que ver esto. Por supuesto que hay que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, salvo cuando estamos con la luz en el vacío, donde la velocidad de propagación es directamente c, en ese caso, la velocidad de propagación de la onda electromagnética es siempre la misma, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, independientemente de la frecuencia de la luz, ¿no? Pero bueno, en otros casos, según la frecuencia de la onda que se establezca, puede variar la velocidad de propagación para esa onda en específico. Así que bueno, eso hay que tener cuidado. Pero en general siempre lambda por f es la velocidad de propagación de la onda. Esa fórmula es muy importante y es el punto de partida básico para todo lo que haremos de ahora en adelante
con la luz y con las fórmulas de la óptica física, por lo menos, ¿no? Acá está de nuevo lo que ya hemos visto en otro video anterior, que lo escribí así nomás, manuscribí. Bueno, está en el apunte bien claramente relatado. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, redondeando, porque es 2,99, 78, etcétera. Pero bueno, redondeando se aceptaría este valor. Son 3 por 10 a la 8, son, como ya les relaté en otro video anterior, 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Ya vimos que eso era el tiempo, era una velocidad muy grande, astronómicamente grande, pero no infinitamente grande. O sea que la luz no es instantánea, no es que viene la fuente de luz instantáneamente, no. Y eso ya los hablamos y quería hacer referencia un poco a ese tema, porque la luz tiene una velocidad muy alta, le alcanzaría, como dijimos, para dar 7 vueltas y media a la Tierra, como está relatado ahí, por el ecuador, si se propagara en forma circular, bueno, pero no es infinita, con lo cual indica que cuando estamos observando, esto es muy interesante, este agregado que hice ahí, cuando estamos observando el cielo, el firmamento, las estrellas y los astros, nos encontramos con algo bastante sorprendente relativo a las distancias astronómicas que nos separan de los distintos astros, estrellas y planetas. Es una distancia tan grande, que generalmente la distancia se mide en año luz, ¿no? Y como ustedes pueden ya sospechar, año luz es una unidad de distancia, no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia. Para abundar un poco más en este tema, quiero que veamos que eh, la luz del sol tarda más de 8 minutos en llegar a la Tierra. 8 minutos. O sea, si el sol tiene una erupción solar, la vamos a ver 8 minutos después nosotros. Es poco tiempo, para una estrella no es nada, pero son 8 minutos. En cambio por ejemplo, la luz de la luna tarda aproximadamente medio segundo en llegar, o un segundo en ir y volver reflejada de la luna. Las misiones espaciales que se han hecho a la luna en la década del 70, en el primer lustro de la década del 70, eh, llevaron el hombre a la luna, y en esas expediciones los hombres dejaron espejos y demás en posiciones determinadas de la luna, y de esa manera, mandando rayos visuales a ese espejo y viendo su imagen, se puede calcular la distancia exacta de la luna a la Tierra, y se ha determinado de que la luna se va alejando muy poco, unos 5 centímetros por año de la Tierra. O sea que en el larguísimo plazo la perderemos a la luna, pero bueno, en muchísimo tiempo. Pero al margen de esto, la luz de la luna demora más o menos medio segundo en llegar a la Tierra, ¿no? La luz del Sol, 8 minutos. Pero después tenemos estrellas, otras estrellas. Por ejemplo, la estrella más cercana es la estrella Alpha Centauri, que está a 4,37 años luz de la Tierra. Quería abundar sobre ese punto ahora, que es muy simple y que, bueno, es lindo de saber. Un año luz es una unidad de distancia astronómica. No es una unidad de tiempo, porque es la distancia que la luz recorre en un año. Un año viajando por el vacío de la luz. Esa distancia que recorre. Así que acá un año luz, como es una distancia, podríamos considerar, sabemos que la velocidad de la luz, ¿cierto? Es una distancia sobre un tiempo. Vamos a poner así, distancia sobre tiempo, es la velocidad de la luz. Entonces, si multiplicamos la velocidad de la luz por un determinado tiempo, me va a dar la distancia que recorre. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, lo multiplico por el tiempo, que es un año, y vamos a hacer fracciones de conversión para pasarlo a metro. Lo multiplico por un tiempo de un año. Así que ahora voy a hacer fracciones de conversión, por supuesto otro fundamento básico de la física, que en este momento no lo vamos a ver, pero que los alumnos tienen que manejar en un curso de física, las fracciones de conversión, ¿cierto? Un año equivale a 365 días, vamos a considerar que no hay años bisiestos, 365 días.
que no es año bisiesto, ¿no? Entonces de esa manera año se va con año y bueno, sigo con las fracciones de conversión. Un día tiene 24 horas y día se va con día. Y sigo haciendo las fracciones de conversión. Una hora tiene 60 minutos, hora se va con hora, y me queda una fracción más para llegar al segundo, ¿cierto? Entonces, ahí voy a la última fracción unitaria de conversión, ¿no? Un minuto, 60 segundos. Con esta fracción unitaria de conversión, voy calculando de alguna manera los segundos que tiene un año, ¿no? Minuto se va con minuto. ¿Se ubican? En ese punto, ya todo el año está expresado en segundos, que es la única unidad que quedó. Y ahora segundo se va con el segundo del metro por segundo y vamos a obtener la distancia que recorre la luz en un año. Vamos a tener un año luz, digamos, ¿no? ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos metros son un año luz? Allá vamos. Vamos a sacar la calculadora y vamos a hacer esa cuenta para que vean los alumnos cómo se puede obtener el equivalente de un año luz. 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Bueno, por, el 1 no lo pongo, por 365, bueno, voy a abrir fracciones. Voy a poner por y voy a abrir fracción y voy a poner arriba los numeradores, ¿no? 365 por 24 por 60 por 60. Le podría poner por 3600 también, bueno. En el denominador hay unos nada más. Hay unos nada más, así que no hacía ni falta armar la fracción. Bueno, y ahí me da 9,46 por 10 a la 15. 9,46 por 10 a la 15 metros. Obviamente es un número muy grande, porque es 9,46 y bueno, y hay que correr la coma detrás del 9, 15 lugares. O sea, si no me fallan las cuentas, ahí, ahí estamos en metro. Día a la 6, día a la 12, 13, 14, 15. ¿Cierto? Sería kilo, kilómetro, megaómetro, megómetro, giga, tera, peta. Ese prefijo existe, no se utiliza, pero es petametro. Es un prefijo que existe, ¿no? ¿Está bien? Kilo, mega, giga, tera, peta. Petametro, no se usa, no se usa, se usa el año luz directamente para, para la unidad, para el equivalente de la distancia que recorre la luz en un año. Así que bueno, como se ve, es un valor astronómico, es un valor muy grande, pero quería indicar otras cosas interesantes ahora que están acá escritas en el apunte, ¿no? Fíjense, miren esto. La estrella más lejana, según me he documentado, me documenté para hacer este apunte, es la estrella, si después se descubrió otra más lejana, esa no la tengo. El apunte lo hice hace 3 años. La estrella más lejana es la Icarus y su luz tarda 9.000 millones de años en llegar a la Tierra. O sea, está a una distancia de 9.000 millones de años luz. Una cantidad, una distancia tremenda. Es más, se pudo ver por en un efecto óptico de dos estrellas que pasaron por adelante y generaron una lente que de esa manera se pudo amplificar y se pudo deducir que estaba esa estrella. Y si no, hubiera sido invisible de lo tan lejana que es la estrella, ¿no? Y bueno, esa estrella está a una distancia tal que comparada, no voy a comparar la distancia con el tiempo, pero la edad del universo se calcula en 13.700 millones de años. Y esa estrella está a 9.000 millones de años luz. O sea que la luz de esa estrella nos ha llegado a nosotros poco tiempo, bueno, poco tiempo, no tantos millones de años después de que se formó el universo. O sea que la idea que quiero que tengan es que
como las distancias son astronómicas y la luz es muy rápida pero no instantánea, es muy rápida, pero no instantánea. Entonces, al observar el firmamento, vemos una estrella como era hace 4 años, el Sol como era hace 8 minutos, la Luna como era hace un segundo, medio segundo, digamos, esta estrella como era hace 9.000 millones de años. Entonces, el concepto de tiempo de un sistema de referencia temporal igual para todos los observadores es algo que no se aplica en esta observación del firmamento. Haciendo la analogía con lo que sería, digamos, un salón con personas, con alumnos. Si yo les hablo, todos estamos en el mismo tiempo y todos están escuchando. El que está más cerca, el que está en el medio del salón, el que está al fondo, ¿cierto? Pero consideremos que las distancias fueran astronómicas, ¿no? Entonces podríamos decir que el que está al lado mío está prácticamente a 2 segundos de tiempo. El que está en la mitad del salón está a 2 meses. Y el que está en el fondo está lo veo como era hace 5 años yo, por ejemplo. Entonces sería imposible comunicarnos si no estuviéramos todos en el mismo tiempo. Y eso es algo parecido a lo que pasa cuando se observa el firmamento, ¿no? El concepto de la velocidad de la luz, que es muy alta, pero no infinitamente alta, hace que ante distancias muy grandes, observar muy lejos es observar el pasado. Observar una estrella que está a 9.000 millones de años luz, muy lejos, es observar cómo era esa estrella hace 9.000 millones de años. A lo mejor ahora ya no existe esa estrella. Y yo la estoy observando porque la luz partió de esa estrella hace 9.000 millones de años y yo la estoy viendo recién ahora. Así que es algo apasionante cómo se llega a la conclusión de que no existe un sistema de tiempo absoluto, ¿no? Esto es relativista, esto tiene que ver con la mecánica relativista de Einstein, el hablar de un espacio-tiempo y no de un tiempo como un eje absoluto para todos los observadores. Bueno, eso es algo lindo que quería compartir con ustedes para terminar esta introducción a la óptica física, ¿no? Bueno, terminamos entonces esta parte. Seguiremos con el espectro electromagnético.